Hay una respuesta para ti, hay una promesa para ti. Seas estrés, depresión o ansiedad, si estás perdido entre la soledad, aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Hay una respuesta. Bienvenidos a Una Respuesta. Gracias por estar con nosotros. Miren, para nosotros es un placerazo que usted esté ahí sentadito, acomodado, ya sea que nos vea en su pantalla, en su celular, en su tablet, porque estamos en todas las plataformas digitales, estamos a través de todos los sistemas de cable en el país y también en el extranjero. Saluditos a quienes nos ven en otras partes del mundo que sabemos que están pendientes de Una Respuesta. Les recuerdo que ustedes pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí está Una Respuesta ya bien activo. Hoy vamos a hablar de un tema que no es parte de la cultura hondureña, fíjese usted, pero sí es parte de otras culturas. Hoy vamos a hablar de la disciplina. ¡Ay, Dios santo! La disciplina. Tenemos como invitado al ingeniero Óscar Leonardo Rodríguez Pinel. Voy a hablarles un poquito de él. Él es ingeniero industrial graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con estudios de maestría en áreas teológicas y educativas, realizados en instituciones de Estados Unidos. Además, cuenta con formación especializada en pedagogía, acreditación educativa y enseñanza cristiana a nivel internacional. Es puertorriqueño, pero vive en Honduras y está aquí con nosotros en Una Respuesta. Ingeniero. Un placer. Qué placer tenerlo aquí con nosotros. Él también es el rector de la Escuela Cristiana Instituto Jardín Sunshine en la ciudad de La Lima. Así que es un hombre que día con día se enfrenta a este tema de la disciplina y en nuestra cultura. Compártanos, ¿usted es un hombre disciplinado? Yo creo que sí lo soy. Sí. Y quienes pueden dar testimonio de eso son las personas que están cerca de uno, comenzando con la familia y luego con aquellos que en el ambiente laboral o en la comunidad observan. La gente se da cuenta cuando uno es o no es. ¿Los hijos disciplinados son hijos de una mamá sargento? ¿O no? Bueno, no siempre, aunque influye, ¿verdad? Sí. En mi caso, definitivamente debo decir que influyó mucho la crianza, ¿verdad? El rol que da padre, que da madre. Y hay anécdotas hasta interesantes sobre eso. Una reunión con docentes, una vez una maestra se levanta y me dice: Mister, pero es que usted nos exige como que si fuéramos usted. Y yo después de un rato me eché a reír, pero me di cuenta que en efecto muchas veces uno comienza a tener como un estándar de lo que es normal para uno, porque ha tenido una cierta formación y se ha acostumbrado a hacer las cosas de cierta forma. Pero luego nos vamos dando cuenta que no todas las personas han tenido esas mismas oportunidades. Y ahí es donde tenemos que también tener la apertura y la flexibilidad de comprender a los demás. Así es. Ahora, pero comencemos, como dice usted, por el principio. Eso Perfecto. lo aprendí a usted. ¿Qué es la disciplina y qué no es? Bueno, la disciplina es una capacidad. Es una capacidad para poder desarrollar actividades, para poder lograr metas, objetivos de una forma consistente, de una forma ordenada y de una forma progresiva. Entonces tenemos que comenzar por decir que va por el hecho de que es una capacidad que bien la podemos desarrollar y algunos quizás lleven intrínseco algunas cosas que ya le pueden ayudar a poder desarrollar, ¿verdad? Una disciplina. Ahora, lo que no es, comenzaríamos por decir quizá que no se trata de que es algo que desarrollamos por temor a un castigo, por ejemplo. Muchas veces la gente confunde eso. Dice, no, es que si no lo hace, le va a ir tan mal que entonces lo tiene que hacer. No, ya esa persona está actuando porque le tiene temor a una consecuencia. No es porque es una persona disciplinada, sino porque está corriendo, huyendo, temiendo una consecuencia. Pero de alguna manera comienza así la disciplina en el hogar por miedo. Yo creo que mucho depende de cómo vamos a modelarlo. Por ejemplo, mis hijos observan que soy una persona disciplinada. Saben que requiero de ellos,
ciertas cosas, pero también saben que son amados. Y y así pasa con todas las personas, algunas personas tienen una tendencia más a ser libres, a ser muy relajados, a ser muy espontáneos, y otros de repente no les cuesta poder seguir un orden, poder seguir un lineamiento. Y lo cierto es que independientemente de estas dos formas, respetando la manera en la que somos, podemos desarrollar una disciplina. ¿La disciplina tiene que ver con el temperamento o es la formación o la capacidad que usted menciona? Hay un mix porque yo lo observo no solamente en mi familia con mis hijos, lo observo en otras personas, y hay quienes traen una predisposición favorable hacia la vida estructurada, organizada, disciplinada, y hay quienes tienen de repente una predisposición hacia lo espontáneo, lo libre, lo artístico, lo creativo, y entonces no siempre, pero suele suceder que estas predisposiciones facilitan el poder desarrollar ciertas acciones de forma disciplinada o no. Ahora bien, todo extremo tiene también su bemol, ¿verdad? Cuando usted tiene una persona que es demasiado estructurada, aunque se le facilite tener un estilo de vida disciplinado, cuando llegan los momentos de la vida donde tenemos que ser flexibles, comprensivos, misericordiosos, entonces la persona que está en este extremo tiende a tener un problema allí. Y ahí es cuando nos damos cuenta que ni muy, muy, ni tan, tan. Hay que estar allí en medio. ¿Una persona es lo mismo ser disciplinado que ser estricto? No necesariamente. Usted puede tener una persona calmada, mesurada, equilibrada y sin embargo muy disciplinada. Yo creo que hay cosas de los distintos aspectos temperamentales que tendemos a vincular, como que si una persona es enojada y es estricta, entonces es que es disciplinado, Sí, pero no necesariamente. Hay enojados que son indisciplinados. Hay gente enojada que es indisciplinada, claro que sí, como también hay gente muy tranquila que también lo es. Entonces, a veces confundimos o hacemos de repente ciertas conexiones. Y decimos, si una persona tiene este perfil o tiene este temperamento, entonces va a tener este otro tipo de cualidades. A veces es así y a veces no es así. Entonces, tenemos que aún tener esa flexibilidad y tener como que esa apertura para darnos cuenta de que a veces lo que tenemos son simplemente algunas conexiones quizá por experiencias pasadas o por lo que escuchamos, ¿verdad? Y entonces hacemos estas conexiones y creemos que para ser de cierta forma también debe de ir acompañado de esto otro. Y a veces son cosas puramente temperamentales que no necesariamente lo definen. ¿Por qué es bueno desarrollar la disciplina? Yo creo, licenciada Madelis, que la disciplina es necesaria cuando tú quieres lograr un objetivo, una meta, un estilo de vida de forma consistente. Y aquí quiero agregar algo. Hay gente que puede ser motivada para desarrollar algo, pero no le dura, porque la motivación es emocional, es muchas veces comienza siendo algo extrínseco. Ay, vi un mensaje, me motivé. Voy a comenzar la dieta el lunes, dice la persona. Voy al gimnasio. Voy al gimnasio y entonces el lunes ahí está a las 6 de la mañana en el gimnasio, pero le duró ese día. Y al día siguiente ya no está la motivación. Entonces esa persona no le duró. ¿Por qué? Porque simplemente operó basado en una emoción efímera, pasajera. Pero la persona que es disciplinada sabe que tiene que ser consistente, tiene que permanecer en aquello que se ha propuesto. Y hay un detalle muy importante en la persona genuinamente disciplinada. No lo hace por una emoción. Entonces la persona que es disciplinada dice, voy a ir a ese gimnasio, o voy a ir a ese tiempo de oración, o voy a leer lo que tengo que leer hoy, aunque no tenga ganas, porque puede superar el tema emocional, porque hay algo más profundo en él o en ella que le permite determinarse a ser consistente en eso que se ha propuesto. Si usted es de las personas que ha empezado a leer 1, 2, 3 libros y los deja a la mitad, usted necesita crecer en disciplina, ¿verdad, ingeniero? Así es, claro que sí, necesitamos ser consistentes, llegar hasta el final, perseverar. Ahora, ¿cómo pasamos de esa línea de la emoción a la línea de la disciplina? Es una muy buena pregunta. El hispano en términos generales tiende a ser una persona muy emotiva, muy emocional.
En cambio, cuando usted ve otras culturas, por ejemplo, las culturas nórdicas, son personas muy, muy pausadas, no muy emocionadas, ¿verdad? Sin embargo, son muy persistentes. Entonces, hay ciertas cosas que necesitamos superar a nivel del estereotipo, ¿verdad? De repente del tipo de cultura en el cual nosotros nos vemos inmersos. De hecho, la palabra cultura viene del latín cultus, y eso tiene que ver con semilla, con lo que te sembraron. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos superar es qué es lo que a mí me han sembrado, porque a veces la semilla es buena y a veces no. Entonces, tendremos que empezar por ir a ver el terreno, qué sembraron en mí, como una tierra, ¿verdad? ¿Qué ideas son los que han perseverado a lo largo de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestros pueblos, de nuestros países? Y de alguna forma ir hasta esas raíces para ir determinando, para ir detectando qué cosas hay aquí que no fueron positivas. Qué cosas sembraron aún mis padres, mis abuelos, algunas muy buenas, y otras de repente nos damos cuenta que tal vez había una forma de manipular emocionalmente. Sucede mucho en nuestro entorno. Si no haces tal cosa, ya no te quiero, por ejemplo. Ay, no, entonces ya lo voy a hacer porque hubo una manipulación emocional. Entonces, la persona disciplinada no puede operar basado en una emoción. Claro, o por un temor, ¿verdad? El famoso chancletazo, ¿verdad? Y que algunos hacen hasta broma de eso, de cómo me criaron. Entonces, el temor, el chantaje emocional, en términos generales, el tema emocional no puede ser aquello que nos está conduciendo para poder tener de forma consistente una vida disciplinada, porque las emociones van y vienen. Entonces, tenemos que buscar un anclaje que sea más sólido, más duradero. Tiene que ser algo verdaderamente más interno en la persona, que no sea algo efímero, para que puedan perseverar. La disciplina es de perseverancia, es de mantenernos. No puede ser algo que hoy sí y mañana no. O sea, que una persona que no es perseverante desde ya es indisciplinada. Pues difícilmente podría serlo, ¿verdad? Ahora, ¿podríamos enlistar algunas cosas que son visibles en una persona disciplinada? Por ende, el indisciplinado va a entender que no es verdad. La persona disciplinada, por lo general, va a llegar a tiempo. Es puntual. Es una persona puntual. Sí. La persona disciplinada suele tener una buena presentación, por el hecho de que piensa de forma estructurada. Entonces sabe de la importancia de llegar a tiempo, de verse bien, de cumplir. La persona disciplinada, por lo general, quiere tener una idea clara de las expectativas. ¿Qué se espera de mí? Por ejemplo, usted me envió un cuestionario, ¿verdad? Para esta entrevista. Yo le dije, me ha puesto a estudiar. Y usted me dijo, bueno, no se preocupe, que en el momento van a surgir otras preguntas. Y bueno, en efecto han surgido otras preguntas, pero yo me puse a estudiar para poder venir y estar en este tema tan interesante, ¿verdad? En este programa. Y esa es otra de las características que usted va a encontrar en una persona disciplinada. Ahora, no todo es lindo y hermoso con la persona disciplinada. La persona disciplinada también tiene una tendencia a vivir por reglas. Eso puede ser muy bueno, pero hay momentos en la vida en los que uno necesita discernir cuándo yo necesito flexibilizarme, cuándo es que yo necesito ser un poquito más abierto y darme cuenta que más allá de esta primera regla que yo estoy observando que se está quebrantando, puede haber una más allá o más profunda que estoy obviando, porque esta primera me bloqueó. Y ese detalle es importante. ¿Alguna experiencia que a usted le gustaría compartirnos que de esa forma estructurada y de reglas que no estaba siendo saludable con sus hijos, por ejemplo, y usted tuvo que sentarse y decir, no, aquí ya me estoy pasando? Digo porque para que la gente en la casa no se sienta culpable y decir, bueno, mire, estoy viendo este tipo que es perfecto, pero no, también, ¿verdad?, tiene sus momentos de enseñanza. Claro, claro. De hecho, me sucede algo recientemente con mi hija adolescente. Pues tuvo una de esas tardes en las que andaba muy madurita, porque usted sabe que los hijos adolescentes tienen días en los que andan bien maduros. Y entonces me reclamó, pero de una forma bien educada, porque pasaba muy pendiente del móvil, del celular, ¿verdad? Porque ¿qué sucede? La persona disciplinada quiere ser eficiente. Entonces, cuando recibe
una comunicación quiere responder de forma pronta porque está pensando en la importancia del tiempo de la otra persona como también del tiempo propio. Pero de repente no nos estamos dando cuenta que tenemos una personita ahí frente a nosotros que está necesitando ese tiempo. Me dice, papá, pero en la mesa habíamos dicho, ¿verdad? Nada de dispositivos. Tienes razón, hija, pero tú también, ¿verdad? ¿Vas a dejar la tablet? Sí, claro, yo también. Entonces, a veces estamos, por ser muy disciplinado y muy eficiente, poniéndole atención, ¿verdad?, a una situación que tenemos aquí de inmediato, pero hemos dejado de ver que en el entorno tenemos también otras personas que están necesitando de nuestra atención. Entonces, esa es una de tantas experiencias que de repente uno tiene y dice, oh, me pasé, ¿verdad? De repente vi esto y no vi más allá y aquello otro era más importante. ¿Es difícil vivir con una persona disciplinada? Eso pregúnteselo a mi esposa. Bueno, yo creo que debe de haber un balance, me imagino. Claro. Mire que ya tenemos 5 minutos. Yo sé que usted está al frente de un centro educativo donde hay jóvenes, donde hay niños. De sus tiempos que estuvo en la escuela y ver hoy que usted está al frente de este centro educativo, ¿qué enseñanza le ha dejado el tema de la disciplina? ¿Cómo abordarla? ¿Qué buen o mal trabajo estamos haciendo los padres con esta generación? Bueno, esa es una pregunta que para responderla hay que tomarse un tecito. Ok, tiene permiso de tomarse un tecito. Muchas gracias. Los tiempos han venido cambiando y eso es algo que lo escuchamos muy a menudo. Vienen cambiando y han cambiado todos los elementos de la comunidad que participa en el centro educativo. De hecho, hace poco salió en medios nacionales un tema muy controversial, ¿verdad?, por una medida disciplinaria en un aula de clases en nuestro país. Pero ¿qué sucede? Aquí entra todo un debate, ¿no? Y la gente dice, bueno, la educación como tal, la formación, los valores deben de venir de casa, el centro educativo aporta ciertos conocimientos, pero claro, también el centro educativo es una comunidad, ¿verdad? Nuestros estudiantes crecen, tienen experiencias en el contexto del centro educativo, obviamente va a tener un peso lo que traen desde casa, pero cuando vienen al centro educativo, entonces convergen todos estos mundos, estos pequeños universos, ¿verdad? Cómo me criaron en casa, cómo criaron al otro, cómo criaron a aquella. Entonces, claro, vienen a un lugar donde convergen muchos puntos de vista diferentes. Hay ciertos principios que de repente estaban más marcados o más delineados hace 30, 40 años atrás. Entonces se tenía aquella idea, ¿verdad?, de el docente como una autoridad, el respeto que se le daba al docente, una apertura que había y una confianza para poder de repente disciplinar, y eso poco a poco ha venido teniendo como una erosión. Y esto ha sido quizá algo sistemático. Eso es algo así como cuando vas calentando poco a poco el agua, ¿verdad? Y la ranita está allí y no se da cuenta la ranita, porque se va acostumbrando al agua que se le va calentando hasta que ya está en ebullición esa agua y no nos percatamos. Entonces no es algo que sucede de repente de golpe, pero que sí está sucediendo, está sucediendo. Entonces tú comienzas a ver cómo se va erosionando de repente la figura de la autoridad o el joven que ahora cuestiona. Y cuestionar no es que sea malo, simplemente lo que tenemos que ver es cuál es el espíritu detrás de ese cuestionamiento. ¿Es realmente una genuina curiosidad por el aprendizaje? Si es así, magnífico, bienvenido. Pero si lo que tenemos es un deseo de ir en contra de la autoridad, entonces hay una semillita que tenemos que ir y analizar, como hablábamos de la cultura. ¿Qué me están sembrando? El docente está teniendo también, de repente, ese desafío. ¿Hasta dónde yo puedo venir y trazar una raya? ¿Hasta dónde yo disciplino? Pero hasta dónde los derechos del niño o las organizaciones fiscalizadoras o demás pueden venir a decir, te cruzaste de la raya. Y hasta dónde el padre de familia dice, no, está bien, hágalo, yo lo respaldo. O hasta dónde el padre dice, no, cuidadito, que eso solo en casa lo hacemos. Entonces, te encuentras en un ambiente donde de repente pueden haber ciertas rayas no bien pintadas. Ya de repente no estás tan claro de hasta dónde puedes llegar o hasta dónde no. Entonces muchas veces prefieres irte del lado de la prudencia y decir, no, mejor no entro aquí. Y de repente sí es necesario que retomemos algo de la comunidad educativa que teníamos tiempo atrás,
porque no todo lo del tiempo pasado es necesariamente malo, no todo lo hemos superado. Hay cosas que sí han avanzado, la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, pero en materia de principios, en materia de moral, hay algunas cosas que tenemos que ir allá atrás y rescatar y decir, ahí ¿saben qué? Pero esto lo tenemos que volver a traer al salón o lo tenemos que volver a traer a la mesa en casa para comer juntos, como nos sucedió en esa experiencia que le comentaba, decir, no, papá, sin móviles, acordamos que en la mesa vamos a estar, ¿verdad? Todos concentrados los unos con los otros. Entonces, son tiempos desafiantes, pero no es imposible. Creemos que siempre hay una salida, siempre hay una respuesta y hay una esperanza. Así es, ingeniero, mire que el tiempo se nos ha terminado, pero me gustaría dejarle un minuto, ¿verdad?, para que usted hable a nuestros televidentes, aunque es un tema que no es cultural, es clave. Lo que usted decía, para poder alcanzar metas, es clave para poder cumplir los propósitos y es clave realmente para marcar la diferencia. Entonces, esta es su cámara y ahí usted puede enviar su mensaje. Pues para todos nuestros televidentes queremos dejar el siguiente mensaje. Honduras no tiene por qué ser el sinónimo de un país no disciplinado. Creo que tenemos la oportunidad de hacer historia, de cambiar paradigmas, de poder establecer un nuevo estándar y un nuevo parámetro para el país. Honduras tiene capacidad y tiene hijos e hijas que brillan en las naciones. Y ¿por qué no? Tú podrías ser el próximo. Determínate. Hoy es un buen día en el que tú puedes decir, hoy quiero tomar una decisión, hacer un cambio en mi vida, reflexionar, buscar cambiar aquello que de repente por mucho tiempo he postergado y convertirte en una persona no solamente disciplinada, sino en un hijo, una hija de Dios que sabe qué es lo que Dios pide de nosotros y de nuestra nación, que podamos hacer que esta nación brille y que una vez más pueda decirse que la nación de Honduras está lleno de hijos e hijas privilegiadas, llenas de virtudes, gente verdaderamente disciplinada, gente que brilla y ¿por qué no? Que tú puedas ser uno más de esos que haga de este país una gran nación. Así es, gracias ingeniero, un placer haberlo tenido aquí con nosotros. Bueno. Vamos a hacer una breve pausa, pero no nos cambie, ya volvemos con más. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Tener fe no significa avanzar a ciegas en la oscuridad, sino descubrir el objetivo claro hacia el cual dirigirla. Para ver resultados tangibles en la vida diaria, necesitas una convicción que inspire y guíe cada uno de tus pasos, porque el justo está diseñado para vivir por la fe. Una fe fortalecida con dirección y propósito absoluto. La fe no es ciega, una mirada condensada y profunda que transformará por completo tu camino. Absorbe sus enseñanzas y camina con una convicción renovada. La fe no es ciega en su nuevo formato. Adquiérelo en El Progreso, La Lima y San Pedro Sula. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Estamos de regreso en su programa Una Respuesta, hoy hablando sobre el tema de la disciplina, qué importante es la disciplina en nuestras vidas, cómo es clave para poder alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, no ser incentivados únicamente por la emoción, ¿verdad? Solo por una motivación, sino desarrollar disciplina, perseverancia, que cuánto nos hace falta. Doctora Emma ya está aquí con nosotros, bienvenida a Una Respuesta. Muchas gracias, licenciada Madeli, siempre es un gusto, es un gozo estar aquí en Telepaís. Así es, hoy estamos hablando acerca de la disciplina. ¿La Biblia dice algo de la disciplina, doctora? Sí, de hecho, la raíz de la palabra disciplina es la misma raíz de la palabra discípulo. Y como Jesús habló que si queríamos ser sus discípulos, nos negáramos y viniéramos en pos de Él. No se puede ser un buen cristiano si no se es disciplinado. Repítame eso, por favor.
No se puede ser un buen cristiano si no somos disciplinados, porque el ser un buen cristiano requiere que dediquemos tiempos a la oración, tiempos a la lectura de la palabra, tiempos para congregarnos. Todo eso requiere una disciplina. El simple hecho de llegar a tiempo a una reunión a la cual nos convocaron, pues es parte de la disciplina. Estaba leyendo en el libro de Hebreos que menciona que Dios al que disciplina es porque lo toma por hijo. Así es, y es porque lo ama. ¿Qué tendría que ampliar usted sobre esto? Que cuando Dios ve que alguno de sus hijos está haciendo algo incorrecto, entonces Él tiene maneras de atraerlo. Ahora, cuando dice que al que ama disciplina, no necesariamente está hablando de castigo. Sí. No es que lo va a golpear, a paliar, no. Porque hay gente que dice, ¿te pasó eso porque Dios te está enseñando? No. Y disciplina de la perspectiva de Dios es una corrección, una amonestación. Y aún la disciplina puede ser preventiva. Así es, pero ¿cómo identificamos nosotros que esto puede ser que Dios me está disciplinando porque me ama o esto es consecuencia de las malas decisiones? Porque a veces tomamos decisiones, ¿verdad? Y tenemos las consecuencias, pero se las atribuimos a Dios, que Dios algo nos está corrigiendo. Sí, la verdad que Dios siempre está en medio de todo, aunque no sea Él directamente el que está propiciando algo. Todo lo que nos ocurra, Dios puede meter su mano para tornarlo para bien de nosotros, si nosotros sabemos aprovechar la experiencia que estamos viviendo. Pero sí necesitamos distinguir cuando hemos cometido errores o tomado malas decisiones y estamos viviendo las consecuencias de ello. No necesariamente algo que Dios haya puesto para afectarnos o para castigarnos. ¿Le cuesta al ser humano aceptar la disciplina? Claro que le cuesta. Todo ser humano desde que nace viene opuesto a la disciplina. Y por eso una de las labores más difíciles de los padres es disciplinar a los hijos desde que están pequeños. La disciplina debería de comenzar desde el día que el niño nace. La disciplina comienza en la cuna. Digo en la cuna, aunque hoy día hay padres que tienen a sus hijos durmiendo con ellos hasta 1 año o más, ¿verdad? Pero debería de tener el niño su propio lugar para dormir, para descansar, y la disciplina comenzar ahí, porque a veces creemos que porque el niño está llorando es porque le duele algo, es porque tiene hambre, es porque tiene frío, pero recordemos que la única manera de expresión que tiene un bebé es llorar. Entonces él va a llorar por todo, cualquier cosa él va a llorar, y no necesariamente significa que entonces el padre tiene que ser flexible y someterse a lo que el niño quiere, porque puede caer en la manipulación del niño, sino que, por ejemplo, si se le va a poner la disciplina de un horario de dormir al niño, vamos a decir que es las 6 de la tarde, aunque claro, los bebés duermen varias veces, pero pongamos las 6 de la tarde, entonces se acuesta al niño a las 6 de la tarde, se le pone en su cuna y se le deja que duerma. No es que cuando ya llora, ay no, lo voy a agarrar en brazos, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que no debe de ser afectivo con el niño, claro que sí, tiene que ser afectivo y tiene que expresarle amor, pero el niño debe de entender y saber que cuando es hora de dormir, es hora de dormir. Doctora, ¿está afectando el exceso de trabajo, que esto impide que los padres pasen más tiempo con los hijos, o el hecho de que los padres están migrando a otros países y lo único que hacen es enviar dinero a sus hijos? ¿Está afectando esto en la disciplina? Porque hay padres que se sienten culpables, ¿verdad?, de no poder estar todo el día con sus hijos, entonces permiten, claro, son permisivos en muchas cosas. Claro, eso suele suceder. Cuando el padre y la madre pasan fuera trabajando todo el tiempo y los niños están solos o con el televisor o con una empleada, entonces cuando el padre vuelve a casa trata de compensar. Pero muchas veces esa compensación no es un tiempo correcto, no es un tiempo de calidad, sino que los dejan hacer lo que ellos quieran. Son padres permisivos y porque sienten culpa de ponerles disciplina a los niños. Claro. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que se viven cuando un padre, porque al final el responsable de que un hijo sea o no disciplinado son los padres? Son los padres. Y una cosa que el niño tiene que aprender es que la gente alrededor o el mundo no está para complacerlo a él o para hacer lo que él quiera cuando él quiera,
sino que él tiene que aprender que existen normas, existe una forma de vida, existen códigos sociales, etcétera, culturales, porque si al niño se le deja hacer todo lo que él quiera y no se le enseña disciplina, el día de mañana cuando él salga, que vaya a la universidad o que sea un profesional o un inversionista o un emprendedor, lo que sea, se va a encontrar con un mundo hostil que no está dispuesto a hacer todo lo que él quiera. Y eso va a ser frustrante. La consecuencia va a ser que él no va a poder procesar bien o no va a poder conducirse correctamente porque siempre estuvo acostumbrado a que las cosas se hicieran a su manera. He escuchado muchos casos hoy en día de muchas madres que están como desesperadas, en un punto de desesperación porque mi hijo adolescente o mi hijo, ¿verdad?, es irrespetuoso, mi hijo no obedece, mi hijo, bueno, tantas quejas que tienen y que no saben qué hacer. Si ya el tiempo de cuna, lo que usted mencionaba, ya pasó y hoy se encuentra con esta situación, ¿qué debería de hacer una mamá o un papá que se encuentra con estas actitudes de su hijo? Muchas veces los padres son los culpables de esto, vamos a decir. Aún la Biblia dice, a los padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Muchas veces los chicos están reaccionando a la manera como los padres los tratan. Si los padres tratan bien a sus hijos, los hijos van a aprender a responder correctamente. Pero a veces los padres no saben cómo tratar a los hijos y se desesperan. Llega un momento en que se desesperan, les gritan y después se molestan cuando el niño grita, pero en realidad el padre es el que le enseñó a gritar. Y hay casas donde usted oye gritos mañana, tarde y noche y todos gritan porque si los padres gritan, los niños van a aprender a gritar. Entonces, los padres mismos necesitan aprender a ser padres y eso no se va a la escuela para aprenderlo, no se lee en un libro, no se estudia en un libro, sino que tenemos que ir nosotros aprendiendo del Señor, del Espíritu Santo, que Él nos enseñe cómo hacer, cómo actuar, sabiendo también que cada niño tiene su propio temperamento y su personalidad y que no los vamos a tratar equitativamente a todos, porque hay algunos que la equidad ante todo y los quieren tratar igual y tal vez sus personalidades son totalmente diferentes. Hay niños muy tranquilos y hay niños muy inquietos. Yo tuve 5 hijos, todos son totalmente diferentes, pero había uno de ellos que desde que nació lo ponía en el coche muy mal, que lo ponía frente al televisor, ¿verdad? Eso era lo que en mi corto entendimiento yo sabía. Y ahí se podía estar todo el día, toda la noche, nunca lloraba ni para pedir leche, ni para porque quería hacer pipí, para nada, ahí se quedaba todo el tiempo. Entonces, muy diferente al otro que siguió, ¿verdad? Que era muy activo y muy inquieto. Entonces todos son diferentes. Sí, me gustaría eso, que nos diera un consejo, porque quizás lo que usted decía, tratamos a nuestros hijos igual y tienen personalidades diferentes. ¿Cómo sabemos manejar este asunto, verdad? Instrúyanos usted. Volvemos a la importancia de tener la sabiduría de parte de Dios para saber cómo tratar a cada quien. Hay cosas que a uno le pueden parecer bien y al otro hijo le puede parecer mal, o que a uno le hiere y al otro no, dependiendo también de la condición espiritual y emocional del niño, porque el niño desde que está en el vientre de la madre tiene sensaciones, tiene emociones, tiene espíritu, y hay cosas que la madre pasó en el embarazo que pueden haber afectado al niño, y un niño que trae heridas desde el vientre de la madre va a ser un niño más susceptible a la manera como se le quiera corregir o se le quiera disciplinar. Entonces, nosotros como padres necesitamos entender la naturaleza de cada hijo y para eso, obviamente, pedirle sabiduría al Espíritu Santo, pero también pasar tiempo con cada uno de los hijos para saber identificarlos o saber entenderlos a ellos. ¿Disciplina tiene que ver solo con corregir, doctora? Disciplina tiene que ver sí con corrección, pero tiene que ver también con un comportamiento de vida, no solo corrección. Y como hablaba el ingeniero Oscar más temprano,
Una persona disciplinada es una persona que está consciente del tiempo, que quiere llegar a tiempo, que quiere hacer las cosas, algo que se propuso, lo va a terminar. Tiene que ver con muchas áreas, siempre y cuando la disciplina no se vuelva un yugo para nosotros. Porque alguien se puede ir al otro extremo y después de ser disciplinado puede exigirse tanto que se puede frustrar por no alcanzar a cumplir todo lo que él o ella se quiere imponer. O se condena fácilmente. Se condena fácilmente porque no logró hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, yo acostumbro, como parte de mi disciplina o costumbre, hacer una listita de las cosas por hacer en el día, sean cosas de la casa o ministeriales o lo que sea. Y hago mi lista y al final del día o de la tarde, noche, ya tengo chequeado qué es lo que logré. Pero no condenarme porque no logré hacer todo, sencillamente lo que quedó pendiente, pues lo paso a la siguiente página. No es que tengo que terminar, tengo que hacer esto porque me lo impuse. Eso ya nos hace entrar en ansiedad y va más allá de la disciplina. Ahora, ¿cuáles son las disciplinas espirituales más críticas que un líder pastoral no puede delegar ni descuidar por falta de tiempo? Ay, Dios mío, pues creo que lo más importante es la búsqueda personal de Dios, la intimidad que nosotros como ministros debemos de tener con el Señor. Eso es algo que nadie lo puede hacer por mí. Eso es algo que no le puedo delegar a nadie más. Puedo delegar muchas otras cosas, la predicación, la oración, todo. Pero el tiempo que paso con Dios o la intimidad que tengo con Dios o las pláticas que tengo con Dios, eso nadie lo puede hacer por mí, solo yo lo puedo hacer. Y esa es una disciplina espiritual. Ahora, ¿cómo se ha enseñado en la actualidad la disciplina en las iglesias? Pues muchas veces tiene que ver con que disciplina es que venga a todos los discipulados. Y que entonces usted va a obtener un diploma después de que venga todos los discipulados. Disciplina es que si hay un ayuno congregacional, usted tiene que venir y no comer, aunque la persona esté verde de hambre, pero es la disciplina que no va a comer. O que tenemos una vigilia y aunque haya alguien que se está muriendo del sueño y desmayándose, pero usted tiene que estar aquí despierto hasta tal hora. Entonces esas son disciplinas, yo creo, erróneas, son disciplinas de hombre, como dice la Biblia, no necesariamente disciplinas espirituales que Dios nos manda. Yo recuerdo que un joven hace años me decía, él tocaba la batería en la iglesia y no recuerdo cuál fue la razón por la que lo disciplinaron. El asunto es que le bajaron la batería de la tarima y la colocaron abajo y tocaba desde abajo como parte de las medidas disciplinarias. ¿Qué tenemos que decir de las medidas disciplinarias en la iglesia? Que en muchas congregaciones es costumbre, si una persona pecó, ¿verdad? Entonces la ponen en disciplina y usted se sienta ahí atrás. Y esto, yo sé que es un tema sensible porque tiene que ver mucho con las doctrinas y las formas de las congregaciones, pero a la luz de la palabra, ¿cómo podemos tener un balance para no estigmatizar y no más bien provocar una herida en vez de tener disciplina? Sí, es un tema difícil porque cada pastor o cada líder hace lo que las normas de su congregación le indican y sigue lo que él cree que es correcto de acuerdo a lo que le han enseñado. Sin embargo, yo creo que si hacemos un estudio un poquito cercano de cuáles son las consecuencias o cuáles son los frutos de este tipo de disciplina, probablemente no va a haber mucho avance. Probablemente vamos a ver que es más lo negativo que surge que lo positivo, porque esta persona puede desarrollar rebeldía, rebelión. Yo creo que todos, ¿verdad?, estamos expuestos a fallar y que ninguno de nosotros está en la posición de acusar o de señalar o de condenar a alguien que falló. Si la persona muestra un genuino arrepentimiento, debería de seguir sirviendo, esa es mi manera de pensar, pero respeto lo que cada líder piense. Porque creo que el apartarlo del servicio lo puede hundir más. Entonces,
aquí pues que el Espíritu Santo pueda darle luz a cada líder espiritual en la manera como se supone que pueda o deba disciplinar a las personas que están bajo su cuidado. ¿Hay disciplina dentro de las iglesias hoy en día? ¿O necesitamos fortalecer esa área? La disciplina de la cual hablamos, que es saludable, no mucho la hay. Por ejemplo, recuerdo hace algunos años, vino un hombre de Dios que ya partió con el Señor, el apóstol Morris Cerulo, y tuvimos un evento en la ciudad de San Pedro Sula, era en la mañana, y recuerdo que él, cuando iba a ministrar, dijo: cierren todas las puertas, nadie se mueve, nadie entra, nadie sale, no quiero ni un sonido. O sea, esa era su manera de hacer las cosas, pero entiendo que era un respeto a la unción. Hoy día usted va a las reuniones, las congregaciones, y usted ve que hay un grupito allá atrás, cerca de los baños, que está platique, y tal vez el ministro está impartiendo una palabra de parte de Dios y no hay ningún respeto, no hay disciplina al respecto, sino que se levantan, corren, van, vienen. Yo recuerdo que Morris Cerulo decía: el que va a ir al baño vaya ahora porque vamos a cerrar las puertas. Y ciertas normas que, aunque parecen exageradas, pero le ayudan a uno a poder concentrarse en aquello a lo que está o en lo que está. Así es, yo tuve la oportunidad de estar en la iglesia que pastorea Dante Gebel. Sí. Y ahí tienen una hora para ingresar, Sí. Todo el mundo ingresa y cierran las puertas. Y si usted necesita levantarse a ir a hablar por teléfono, a ir al baño, usted se levanta y sale, pero se queda afuera, Claro. viendo los mensajes en las pantallas que están en los pasillos. Entonces, pero sí, lo que usted comparte creo que es bien común dentro de las congregaciones, ¿verdad? Y es algo que debemos de mejorar. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Porque ya necesitamos hacer nuestra pausa comercial. Pero al regresar me gustaría que usted nos compartiera o instruyera, por ejemplo, a los ministros que hoy están enfrentando este tipo de cosas dentro de las iglesias y que también hoy tenemos una sociedad, doctora, bien sensible, que no puede decirle nada porque la gente se enoja, la gente se va, y entonces a veces los pastores no corrigen o no dicen nada para que la gente no se vaya, ¿verdad? Entonces me gustaría que usted también diera algunos aportes sobre eso, ya que usted tiene pues muchos años en esto y puede ser muy puntual en los consejos que nos puede dar. Vamos a hacer una pausa entonces, ya regresamos con más. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. En Sunshine, aprender es una aventura todos los días. Nuestros estudiantes dominan el inglés desde temprana edad, con un enfoque práctico, comunicativo y lleno de vida. Aquí exploramos, creamos, diseñamos y descubrimos el maravilloso diseño de Dios a través de la ciencia, la tecnología y las artes, porque creemos que cada niño tiene dones especiales y nuestra misión es despertarlos. En Escuela Cristiana Bilingüe Sunshine, formamos corazones, desarrollamos talentos y preparamos líderes que impacten su nación. Sunshine, un lugar de luz y bendición para todos. Para más información, búscanos en Facebook como Jardín Escuela e Instituto Cristiano Bilingüe Sunshine o visita nuestras instalaciones en la Lima Cortés. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Estamos de regreso en su programa Una Respuesta, hoy hablando sobre la disciplina y ya estamos en la parte final, prácticamente en las conclusiones. Antes de la pausa le mencionaba, doctora, sobre esta situación, la indisciplina que se ve en las congregaciones. ¿Cómo un pastor debe manejarlo, considerando que hoy estamos en una sociedad tan frágil que prácticamente no se le puede decir nada a la gente, porque la gente se va? Y esto no solo sucede en la iglesia, sucede en las escuelas, sí, en los trabajos, bueno, en todas partes. Bueno, debemos de comenzar por el hecho de que en los hogares no hay mucha disciplina.
Entonces, claro, los niños que vienen a la escuela son niños, la mayoría que vienen sin normas, sin reglas, sin disciplina. Yo creo que el hecho de que los niños usen uniforme es parte de la disciplina. Y bueno, aún en tiempos de antaño, cuando yo estaba en la escuela, a uno le revisaban hasta las orejas, que las tuviera limpias. Le ponía así para ver que no hubiera tierra en las uñas. O sea, había más disciplina o más normas en ese aspecto y también más respeto. Entraba el director o entraba un maestro y todos los niños se paraban. Buenos días, director. O sea, era una modalidad, pero era parte de su disciplina. Hoy día todo eso se ha ido perdiendo, hay mucha familiaridad. Y si es a la iglesia, pues de igual manera las personas que llegan, la mayoría no tienen una cultura en su casa y no tienen educación, no tienen disciplina. Entonces la iglesia tiene que fungir también como educadores de estas personas. Y como usted decía, muchos son muy sensibles, no se les puede decir nada, no se les puede llamar la atención. Y esta sensibilidad solo muestra que hay una herida de rechazo, hay una falta de identidad, hay una sensibilidad. O sea que son personas que necesitan que se les trate desde sanidad interior para poder ir enseñándoles también con normas de disciplina. Recuerdo que hace bastante tiempo ya en nuestro ministerio yo desarrollé una serie de enseñanzas que se llamó Cultura del Reino, porque la disciplina es parte de la cultura del reino, y recuerdo que hablamos de varios temas que tienen que ver con disciplina. Entonces no fue el tratar con una persona en particular, sino que enseñanza a todos, y algunos fueron cambiando, algunos fueron mejorando, pero no es un trabajo de un día, no es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo de años. Entonces a veces uno puede ver el resultado después de varios años y a lo mejor en algunos no los vamos a ver. Bueno, hoy estamos aprendiendo entonces sobre el tema de la disciplina, cómo nosotros tenemos que desarrollar esta capacidad, como nos decía el ingeniero Oscar. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros, por evitar problemas, decidimos no disciplinar? Nosotros después vamos a cargar con las consecuencias de que por evitar problemas no disciplinamos. Ahora, algo que pensaba en este momento, hay padres hoy día muy modernos y con la psicología moderna, que ellos piensan que al niño hay que dejarlo que se desarrolle como es, que exprese sus gustos, que haga las cosas como él quiere y que no se le va a corregir y no se le va a disciplinar. Y yo creo que en todo tiene que haber un equilibrio, no puede haber extremos, porque ¿qué sucede? Con esa forma moderna, ¿verdad?, de educar sin mucha disciplina, vemos que los niños están metidos en las conversaciones de los adultos. Antes eso era prohibido, ¿verdad? Pero hoy día ellos opinan, aportan, contradicen al mayor, vocean al mayor. Y todo esto tiene que ver, claro, con cultura. Si uno va a Argentina, ahí tratan de voz a todos, al mayor, al menor. Pero en nuestro país no es así. Entonces, también hay que ver de qué contexto vienen los padres que son tan permisivos con los hijos, no necesariamente porque se sientan culpables, sino porque creen que esa es la manera correcta de criar a los hijos y sin normas. Los niños necesitan la disciplina como que fuera una pared que les pone límites. Los límites son necesarios. Y el niño, por su naturaleza, siempre va a tratar de empujar esa pared para ver hasta dónde cede. Y los niños son súper inteligentes. Si ellos ven que nosotros cedemos y cedemos, ellos van a seguir empujando hasta que llega un momento que son niños sin normas y sin disciplina alguna. Ahora, ¿qué consejo le daría a alguien usted que se retiró de la iglesia porque le impusieron una disciplina? Yo creo que esa persona que se retiró de la iglesia porque le pusieron una disciplina, hay que ver si fue una disciplina humana, no correcta, ¿verdad? Pero de todas maneras a esa persona le toca perdonar, le toca, si no va a la misma congregación, pues deberá congregarse de todas formas
y entender que aún los ministros cometemos errores y que vamos madurando y vamos aprendiendo, pero que el error que haya cometido el pastor no es una razón justificada para que él deje su vida en Cristo. Así es. Así que es necesario regresar. Si usted por alguna razón se alejó de la iglesia porque le pusieron una disciplina, pues hay que regresar y perdonar. Hay que perdonar. Y también el pastor o el líder, si él reconoce que impuso disciplinas que no fueron correctas o que fueron muy duras, no le quita nada al líder, al ministro, que reconozca y pida perdón también. Porque nosotros vamos aprendiendo y vamos madurando y vamos reconociendo que hay cosas que hicimos mal. Así es. Doctora, ya solo tenemos 3 minutitos para que usted haga la reflexión final y también para que haga una oración. Muchas gracias, con mucho gusto. Meditaba un poco antes de hacer la oración que hay centros en donde la disciplina se impone, como por ejemplo una academia militar. Y allí la gente es disciplinada o es disciplinada porque no tiene otra forma. Le van a imponer un castigo si no sigue la disciplina. Ahora, estas personas son disciplinadas a la fuerza. Cuando salen de la academia militar hay que ver cuál va a ser su comportamiento. Si realmente forjaron carácter y son disciplinados o solo lo hicieron mientras estaban bajo ese régimen. Entonces también eso es importante porque creo que entre las personas que están como televidentes puede haber muchos o algunos que estuvieron en el liceo militar o estuvieron en lugares donde les impusieron disciplina y que ellos desarrollaron una aversión a la disciplina y por eso entonces dejaron que los hijos hicieran lo que quisieran. Así que les hablo a todos, ¿verdad? A los disciplinados, muy disciplinados y a los indisciplinados también. Porque todos necesitamos la guianza del Señor, todos necesitamos la gracia del Espíritu Santo para tener un equilibrio, ser disciplinados, pero no sentirnos asfixiados con esa disciplina. Y yo quiero hablarles a todos que puedan abrir su corazón para que el Espíritu Santo pueda penetrar en ustedes. El Espíritu Santo es nuestro mejor maestro, es el que mejor nos puede corregir, es el que nos puede decir esto está bien, esto está mal, esto está fuera del orden, esto está en disciplina. Y yo quiero que puedas orar conmigo en esta noche y puedas decirle al Espíritu Santo, te necesito, Espíritu Santo, necesito de ti en mi vida, para que tú me enseñes a ser disciplinado, para que tú me enseñes y me fortalezcas en cumplir aquellas cosas que debo de realizar con disciplina. Renuncio a la rebeldía, renuncio a la rebelión y declaro que amo la palabra de Dios y amo la disciplina que viene por la palabra también. Ayúdame, Señor. Amén. Amén. Tengo una pregunta ya para cerrar. El no aceptar la disciplina, ¿qué consecuencias trae en nosotros? Porque a veces nosotros nos encerramos en lo que nosotros decimos y el hecho de cerrar eso, ¿qué consecuencias podría traer el día de mañana? Sí, eso es una obstinación que nos impide crecer, nos impide madurar. Queremos evadir algo, pero de todas maneras en Dios siempre vamos a tener que pasar la prueba. Tarde o temprano tendremos que pasarlo. Entonces, más vale que la tomemos de entrada. Más vale que lo tomemos de principio. Así es, correcto. Qué bueno. Gracias, doctora. La verdad Gracias. que es un placer siempre compartir con usted y también compartir con nuestros televidentes. Claro que sí. A través de una respuesta, hoy aprendiendo sobre la disciplina y lo más importante es que podamos poner en práctica lo que se nos ha enseñado. Así sea, y esto es para todos nosotros, ninguno está exento. Hasta la próxima. Hay una respuesta para ti, hay una promesa.